Bienvenidos a este podcast. ¿Qué tal amigos, amigas? Mi nombre es Jorge Vega Reyes, soy cineasta y docente. Entre los cortos más destacados que puedo mencionar, pues obviamente está Las Mil y una historia de Ernesto, que fue uno de los ganadores de una edición del Festival de Turicine. Hola, soy Galo Semblantes, director y productor de La Leyenda de Tallos, que fue parte de Turicine en el 2021. Yo hice mi primer corto cuando tenía 12 añitos, justo por esta película, Los Goonies. Ok. Cuando cumplí 12 años decidí que no quería una fiesta con pastel y todo, o sea, sí hubo pastel y toda la cosa, pero me conseguí una cámara y les dije a mis amigos, vengan, vamos a grabar un corto. Ok. Y grabamos un corto, que ya está perdido en el tiempo. Pero fue como mi primer así como acercamiento y luego me convertí en ese chico que todo proyecto en el colegio lo convertí en video. Claro, el típico de que yo hago video. Sí, yo hago el corto, yo hago el video y me encantaba. O sea, es algo que siempre me apasionó. Me gustaba escribir también, entonces sentía que ahí se unían las dos cosas. Y por ahí fue siempre el asunto. Qué bacán. O sea, tuviste la película clara, más clara. Sí, luego me he perdido, pero de niño tenía todo claro. Qué bacán. Bueno, la típica de tus papás que vas a estudiar esto, ¿no? Y esto. ¿Sabes que hay una cosa chistosa? Yo no sabía esto hasta que hice Tallos, o sea, muchísimo tiempo después. Mi mamá y mi tío hacían películas de los 70s. No me jodas. Y yo no tenía idea. Y de hecho ahora tengo una cámara de ellos por ahí, una cámara de 16, que había estado guardada en una bodega durante muchos años. Y dato extra, además de eso, a ellos les habían invitado a ir desde el lado ecuatoriano a documentar la expedición de Tallos del 76. Wow. Y nunca nadie me contó esto hasta que ya hice la película. Y fue como, sí, es cierto que nosotros íbamos a ir a eso. Y así como, ¿Por qué nunca me me he contaron? oído hablar de esta película durante, ya creo que eran 5 años cuando me enteré y no se les ocurrió contarme. Y al rato resulta que no les pagaban lo suficiente o alguna cosa y por eso no aceptaron. Entonces, ¿creías que tus papás fueron una gran influencia para lo que eres ahora como cineasta? Diría que sí, pero ya te digo, no fue directo. A ver, mi mamá me apoyó. Cuando hice este corto a los 12 años, ella hizo cámara y se metió ahí a ayudarnos. Qué bacán. Pero no es algo como que lo hablábamos, no es algo como que activamente me decía como el cine y tenía esto. Mis papás, siempre he oído esto, eran súper cinéfilos en su adolescencia, durante su noviazgo y toda la cosa. Sí íbamos al cine, pero no diría que era así algo como muy... que activamente me decían como, hey, el cine, el cine, el Mira, cine. que sí, mira esto. Por ósmosis lo fui absorbiendo, pero sí, como que nunca lo sentí como algo ni impuesto ni sugerido siquiera. Película y directora ecuatoriana favorita, ¿cuáles son? Película ecuatoriana favorita, por supuesto, Crónicas. Director o directora favorita, obviamente la Tania Lumina, me gusta mucho su cine, su mirada. ¿Quiénes crees que influyeron en tu niñez para que seas lo que eres ahora, como persona y como cineasta? Las mayores influencias. Qué buena pregunta, porque yo tengo claras mis influencias en la adolescencia y juventud, pero no en la niñez. Creo que en la niñez podría hablar mucho de las películas de fantasía. O sea, a mí me gustaba mucho, yo me sentía tan fascinado cuando veía, por ejemplo, en el cine El Planeta de los Simios, después llegaba a casa y empezaba como a jugar a que yo hacía el Planeta de los Simios con mis juguetes. Ese tipo de películas que íbamos a ver con la familia, no que obviamente eran películas comerciales, pero esta fantasía, estos seres extraños. Y obviamente en la adolescencia, juventud, conocer a Pedro Almodóvar fue para mí un antes y un después, porque fue como que vi todo sobre mi madre y yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, yo quiero hacer películas y hasta ahora sigue siendo mi película favorita. Entonces Almodóvar siempre va a ser un gran referente para mí y pues claro, sin lugar a dudas. Y dentro del ámbito personal, ¿quiénes influyeron en ti como persona? Dentro del ámbito personal, obviamente podría decir mi papá, que siempre fue un gran cinéfilo, siempre fue muy amante de las películas, de comprar DVDs, de llevarnos al cine casi todas las semanas, a ver todo tipo de películas, películas bonitas, películas feas, de todos los géneros. Ahí no había tanto como esa censura de no le indiques esas películas porque está chiquita, sino era como que disfrutar del cine como obra, ¿no? Y por supuesto también yo siempre tuve un gran acercamiento a la literatura, siempre me gustó leer y tengo como grandes referentes que los he tratado de siempre vincular a lo que escribo, que es el gran Pablo Palacio de acá de Ecuador, Willo Ruales de la literatura internacional, me gusta mucho Alice Munro. Entonces creo que somos la suma de muchas cosas, creo, de la música, de la literatura, del cine, de la gente que conocemos y pues ahí lleva el proceso creativo. ¿Qué mito crees tú que está muy marcado en el cine? ¿Y cuál te quisieras desmentirlo? El cine ecuatoriano. No, del cine en general. Del hacer cine. ¿Qué mito del hacer cine está muy marcado y crees que no es verdad? Creo que se vienen a la mente un montón, así como
como de dar respuestas intelectuales o dar respuestas más frescas. No sé, se me viene a la mente una más fresca, que es cuando dicen que el director siempre se va a tener algún tipo de relación con su elenco, digámoslo así, ¿no? Como este fetichismo y este enamoramiento. Entonces yo creo que eso es un mito, ¿no? Yo creo que no siempre, no te digo que obviamente hay casos, ¿no? Pero yo creo que muchas veces la gente cuando ve a un actor o actriz que son atractivos, dice como que ya el director por ahí tiene algún enamoramiento o viceversa. Es real, pero también viene a ser un mito, ¿no? ¿Y cómo es ser cineasta en Ecuador? Es bastante bonito, es un gran reto. Es mucho estar cargado de muchos estigmas también. Estos estigmas, por ejemplo, ¿cuáles son? Estigmas, claro, muchísimos. Bueno, los que se vienen ahorita a la mente es que para hacer cine debes tener muchísimo dinero. O sea, todos dicen, si te escuchan que haces cine y después te piden auspicio porque si tú tienes plata. Otro de los estigmas es como que obviamente sí o sí, o sea, debes venir de una formación específica hacia lugares específicos para que un poco tú digas, él viene de tal universidad, tal academia, entonces para el ébola, ¿no? Entonces creo que son cosas con las que uno también debe de ir batallando, ¿no? Y como te digo, yo creo que hacer cine en Ecuador es de valientes. O sea, yo siempre aplaudo de pies a las personas que hacen un corto, un documental, algo, porque no es nada fácil. Y verlo desde afuera quizás no lo vean como que no es tan difícil, pero cuando estamos dentro haciendo algo, una producción pequeña, grande, vemos que las cosas no son tan fáciles. Así que hacer cine en Ecuador, yo digo que es de valientes. Y justo eso de lo que hablas de rodaje. A ver, ya filmaste tu primera película, has tenido 3, 4 cortometrajes a tu haber, si no son más. ¿Qué ha sido lo más chistoso que te ha pasado en un rodaje? Bueno, creo que la anécdota más chistosa que en un rodaje tengo no fue tanto como director, sino como actor. Que yo estaba haciendo una escena en el cementerio de San Diego, en el cual mi personaje estaba muerto, entonces estaba yo en un ataúd. Pues me metieron al ataúd. Y era como que yo dije, bueno, voy a disfrutarlo, porque la próxima que esté en el ataúd, como que no voy a disfrutar tanto. Entonces, como que no va a sentir. Obviamente, pero bueno, nunca sabe. ¿Quién sabe? Entonces estaba ahí como que así, ¿no? Así súper, era como que viendo, así pues estuvo súper fresco, pero es feo porque sí te falta el aire un poco. Y obviamente faltaba que la cámara, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y la de curiosos, no tenía idea, la de curiosos. Y la gente se acercaba y me veía. Se acercaba y me veía. Y una viejita decía, he estado vivo, decía, no. Pero después yo ya llego a un punto que, o sea, el morbo de la gente, o sea, no es el muerto amigo tuyo para que tú te acerques, o quizás fueron las cámaras, qué sé yo. Y en eso un niño, o sea, yo no sabía que era un niño que se acercó y ella estaba abierto, ¿no? Como que ya para que me entre el live. Y en eso veo que entra una mano. Y yo pensé que era alguien del equipo. Y ese yo le cojo así. Y solo se escucha un grito y dice que el niño salió corriendo, que luego llegó a la marín corriendo. Entonces como me jodí, dice que ese niño le cagaste así, fue esa cosa así. Y otra vez me acuerdo también como actor que estábamos haciendo una escena para una serie de un canal. Que era una escena en la que una pareja se estaban golpeando en el parque de Carapungo. Y en primera escena entran los policías pensando que era real. Así como hacer, y la gente se le cagaba de la risa, los manes eran rojos y mejor se fueran. Entonces creo que son cosas súper bacanas que pasan en los rodajes, ¿no? Que siempre nos las cuenta. ¿La policía ayuda en los rodajes? ¿Creen que sí? Sí, ayudan, la verdad, sin dar resguardo cuando se hace con tiempo los papeles. Órale. Con tiempo, pero tanta burocracia para sacar esas cosas. Y depende de los barrios. Y depende de los barrios vuestros, de que sí es verdad. Yo te digo, el mito con el que yo peleo todos los semestres, porque doy clases de esto, yo creo que hay, no sabría decirte cuál es cómo nombrarlo al mito, pero creo que hay una necesidad de la gente de crear este misticismo alrededor de los actores. Así tipo como cuando te dicen, no, es que la niña del exorcista luego se quedó traumada de por vida y luego se murió. Y es como dices, no, investiga un poquito, tuvo una carrera, sigue actuando. Cuando es un niño actor, además les presentas todo como un juego, no le traumas, claro, ¿no es cierto? Y lo que tú ves en edición, que es donde más se construye el terror, en el set, no sé, era una bomba con la que botaban las alberjas de estas, no sé, no es tan fuerte. Entonces siento que hay esta necesidad de convertir a los demás como en mártires a los actores, sí. Y que eso incluso dificulta a veces el trabajo con los actores, porque me pasa con mis alumnos, entran con esta idea de no, es que son como estos seres mágicos que utilizan emociones para contar nuestras historias y les tienen como este miedo, porque has creado este misticismo alrededor, y son gente como tú y yo que sí hacen un proceso que tenemos que entender, pero que no hay que darles esta capa extra. O sea, lo que hacen ya es suficientemente mágico como para adornarlo con estas otras cosas. Es cierto, porque incluso El Resplandor, que fue mi película, la que a mí me marcó, a mí la que me marcó,
decían que y sí es verdad, que Stanley Kubrick al niño Danny que hacía retroalimente la película, le hizo pensar que es una película para niños. Claro, no es una película para niños, pero él lo transformó en ese sentido. Y Ves el detrás de cámaras y no hay eso ahí. no hay. Entonces es como un mito con el que me topo todos los semestres. Y en la vida profesional también. Y en la vida profesional también, pero creo que yo sé manejarlo de otra manera. Pero te digo, con mis alumnos es como la pregunta del que no me salvo. Como, ¿y cómo haces esto? Si es que luego se van a traumar. Es como, no tienes que traumarles. No es tu trabajo como director traumar actores. Y no deberías pensarlo así tampoco. Hablábamos, después de tanto que lo hemos hecho, ¿quién consideras que es tu director o directora de cine favorito ecuatoriano? Ecuatoriano, creo que Sebastián Cordero. Por Crónicas. Amo Ratas, pero Crónicas, como decíamos antes, como me parece una película increíble. Crónicas, como te decía, Ratas desde niño chiquito de Crónicas. O sea, Todos amamos Ratas porque es un clásico, pero Crónicas es tan buena película, tan bien escrita, tan bien ejecutada. No sé, me encanta. ¿y de fuera? De afuera, difícil. Yo creo que he tenido mis diferentes periodos de la vida. Es difícil decir una película. O sea, si me preguntas, voy a ir igual. Donnie Darko es mi película favorita del universo. Pero si me dices director favorito, digo, no, Hitchcock. Oh, wow. Soy muy clásico en eso. Y La Ventana Indiscreta, de todas las películas de Hitchcock, es La Ventana Indiscreta y Vértigo. ¿Qué consideran a ustedes que les falta al cine ecuatoriano? ¿Qué falta para que el cine ecuatoriano sea, bueno, no comparando con otros cines, sino para que sea único, para que la gente vaya a las salas de cine y diga, qué bacán ver cine ecuatoriano? Yo creo que todo parte de una palabra que puede sonar muy sencilla, pero es una opinión personal, ¿no? Todo es en base a la formación de públicos y la formación de los mismos profesionales. Primero arranco con los públicos. Creo que es importante la formación de públicos, es importante que el público conozca qué es un cine ecuatoriano, conozca las propuestas, que sepa la diferencia de una película estadounidense, de una película asiática y una película ecuatoriana. Porque lamentablemente cuando una persona va al cine, quienes tienen la oportunidad de ir al cine, ven en carteleras una cantidad de películas, pero rara vez ves una película ecuatoriana. Y cuando muchas veces las personas se animan a ver estas películas, se encuentran en que es que yo quería que sea como lo que yo he visto. O sea, ¿dónde viene esta comparativa de todo lo que yo he visto es cine hollywoodense? Que no digo que esté mal porque creo que hay que consumir todo tipo de cine. Pero entonces yo creo que la formación de públicos es muy importante, muy muy importante. Y por supuesto lo que hablábamos antes contigo, con Galo, de la parte de guión, creo que es una de las cosas que hay que consolidar un montón para aprender y dar cabida a los distintos géneros, ¿no? O sea, porque creo que el cine ecuatoriano ha llevado como una imagen como muy 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 clara, y creo que también hay que dar cabida a esta diversidad de voces, historias. Tú dices que va a ser un erótico, digo, yo estoy diciendo terror de suspenso, entonces son cosas que casi no escuchas tanto, ¿no? O quizás no las escuchamos porque no las vemos a la luz, porque no las vemos en salas. Pero eróticos hay en todo el mundo. No es que no hay. Claro, alguien dice acá en Ecuador, sobre todo. Bueno, en Ecuador es... No sé si hay como por ahí. No, he investigado y no, hasta ahora no he encontrado un erótico como tal, no he encontrado. Pero, o sea, esto de los públicos también es chistoso porque yo creo que los públicos están ahí. Yo creo que es importante parte de todo el equipo de producción. Esto es algo que yo siempre voy a hablar mal de nosotros los cineastas, o de la gran mayoría, o a veces no me quiero incluir, pero bueno, es complicado. Es que a nosotros nos dan fondos para hacer la película, del Estado, privados, de la vecina, o sea, te alquilaste la casa, vendiste la casa, hipotecaste un riñón, hiciste una película. Y todo el presupuesto te lo mandas en producción, que en cámara, que en sonido, que en edición, que en pagar los actores. Ya no hay publicidad. Pero no te pagas publicidad, pana. Eso es súper importante. O sea, loco, lo que no se comunica no existe. Y eso que es muy loco pensar que acá sí tienes o había fondos de distribución en el IPSI. Porque en otros lados, en otros lados, digamos, eso no es algo que maneja el mismo cineasta. ¿No es cierto? O sea, si les dices esto a un cineasta gringo, te va a decir, no, una vez que vendes la película, la empresa distribuidora se encarga de eso. Sí, claro. En cambio, en el medio ecuatoriano es algo que el mismo cineasta hace y eso es diferente. Entonces, el hecho de que exista fondos, tal vez deberían ser más grandes. O sea, a mí me fue muy bien con los fondos, pero ya en la práctica te digo, sí. O sea, no puedes competir, obviamente, contra una película más grande,
porque ellos destinan un montón de presupuesto. La idea de autoproclamarse artista es súper intimidante. Bastante. Y yo creo que por eso me gusta Hitchcock como director, porque es el tipo más comercial del mundo, Sí, pero todos reconocemos que es un artista. Él no se autoproclamaba artista, los demás le reconocemos como artista. exacto. Y entonces por ahí va un poco mi onda en el tema del cine. Tal vez me equivoque y muchos me vayan a acribillar por esto. Yo creo que ahora a Nolan le está pasando lo mismo. Sí. En ese sentido. Sí. O sea, él es, no sé si te proclama artista o no, pero saca las Pero es un películas. artista y Las es súper obras de comercial. arte. Está ahí súper comercial. Sí. Súper comercial. Para hacer Batman, la trilogía de Batman, vale la pena que se vean este tipo de Y cosas. sabes que Nolan tiene un poco la misma filosofía que Hitchcock en algunas cosas. O sea, de toda película para Nolan es una película de misterio, Sí, ¿no es cierto? Y de eso de manejar el punto de vista y la cantidad de información, creo que tiene una influencia súper fuerte. total. Sí se nota, la verdad. Pero sí es penoso de que estas nuevas generaciones tengan ese miedo de tener la creatividad a flor de piel. Y sabes que yo creo que un poco es algo que ahora está un poquito menos marcado incluso. Yo creo que era peor antes. O sea, yo creo que en mi época de estudiante, tenías toda esta generación muy marcada con esta idea del cine de autor, que te lo metían. Yo no me di cuenta de eso hasta que empecé a trabajar como profesor. Me reencontré con alguien que fue mi profesora en la universidad, y el rato que le oí repetir esto al que era mi jefe en ese momento, como que hice clic y dije, claro, ese lavado de cerebro tuve yo durante toda mi carrera universitaria. Que el rato que estudié en Estados Unidos, de repente, claro, yo era el que decía, no, ¿cómo voy a ir a ver esta película de Marvel? ¿No es cierto? Y de repente fue como, no, disfruto Marvel, disfruto la ciencia ficción, disfruto ese lado friki o geek del cine, y de hecho por ahí es por donde yo entré al cine, entonces no tengo por qué ocultarlo. Claro, es verdad. Y en cierta manera ahí vamos rompiendo tal vez mitos o paradigmas, en el sentido de que en el Ecuador solamente se tiene que hacer cine independiente o cine de autor O cine social. o cine social. Porque de hecho yo un poco lo que te voy a preguntar hace un rato es de eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le falta al cine ecuatoriano? Yo creo que la palabra clave es variedad. Porque eso es lo interesante, o sea, cuando tú vas a ver, por ejemplo, terror gringo versus terror coreano o terror japonés, es interesante que cada país le pone su sabor a ese. Pero porque la gente va a ver al cine porque le gusta el terror, o le gusta la ciencia ficción, o le gusta la comedia, ¿no es cierto? Y entonces tienes que tener esa variedad. Pero además es un plus que va a tener este sabor nacional, ¿no es cierto? Y entonces es hora de que, si es que realmente queremos crecer como industria, no se trata solo de apoyar más cine, se trata de que ese cine tenga más variedad para que más gente distinta pueda trabajar y hacer lo que les gusta. Amores Perros funciona Mil maravillas. porque tiene un montón de cosas muy distintivas, incluso dentro del Ecuador, ¿no es cierto? Hablábamos de Qué tan lejos. ¿Por qué Qué tan lejos le fue tan bien en taquilla? Porque en ese momento era lo más cercano a una comedia ecuatoriana que teníamos. Y un road movie que Sí. nunca se hizo. Que nunca se, claro. Nunca se hizo. Y eso le hacía tan especial, porque la gente se enganchaba por ese lado, ¿no es cierto? Y yo creo que el rato que empieza a haber variedad, hay un caso de una película peruana que, porque la típica entrevista que ves al cineasta ecuatoriano te dice, no, lo que pasa es que mi peli le fue hecho pedazos porque esa semana estrenaron, yo qué sé, Spider-Man, y te das contra Marvel, y es como tal vez un poco tu culpa por haber elegido esas estrenos, porque no se compite con nada que sea de Disney. Pero esta película peruana es una película de terror, producida en Iquitos, se llama Cementerio General, creo, una cosa así. Una película bien chiquita, con un presupuesto chiquito, un actor o dos conocidos, los demás son todos influencers de la zona. Increíble. O sea, es toda una cosa muy pensada en producción. Dieron una charla recién la productora hace un tiempo acá en Ecuador, y gente local actuando en papeles secundarios, toda cosa. El rato del rato, esa película en Perú tumbó a X-Men o Wolverine, creo que Logan, no me acuerdo qué película, se estrenó el mismo fin de semana, y hay unas fotos de la gente haciendo fila. ¿Por qué? Porque la gente consume terror, ¿no es cierto? No es que no ven cine nacional, es que tal vez no produces el género que la gente consume. Y el rato del rato esta película manejó esta estrategia así brillante, y fue un éxito de taquilla. Y de hecho hay la 2, o sea, al final fueron 3 películas, son representantes de Blumhouse para Latinoamérica gracias a esto. O sea, hay cosas que sí se pueden, y los obstáculos que nos ponemos son totalmente mentales nuestros. Y ahí es cuando yo digo también, uno como cineasta tiene que también pensar que el cine es una profesión por la cual tienes que ganar plata para poder comer, Para hacer la siguiente película. para hacer la siguiente película y para mantener a tu familia, para mantenerte a ti. Y tienes que darle al público lo que al público le gusta. Y no es Pero ningún ese pecado. es otro de los mitos. Que como cineasta latinoamericano tienes que ser un mártir, tienes que autoproclamarte mártir y sacrificarte de esa manera. Y no tienes que serlo, y no eres menos cineasta, y tu película no es menos cine si es que además le metiste un poco de plata, como decíamos, para marketing y publicidad, y te mandaste un tráiler antes, y
no sé, pusiste un product placement por ahí o Eso pusiste un personaje conocido para atraer gente. O sea, Eso no te es saca parte ni de- más ni menos. Toda película gringa tiene al menos 3 trailers. Las películas ecuatorianas tienen un trailer que, como te digo, a veces llega la semana anterior a la sala de cine. Y eso es un error tonto que cometemos. O sea, no nos da vergüenza promocionarnos a nosotros mismos, sino promocionar los noventas. Lo que son los que se comunican no existen. Me lo dije hace un rato. A mí eso un poco, con Tallos me pasaba, que Tallos es un documental, pero es un documental que tenía como este nicho de mercado súper específico. Y claro, empezamos a promocionarlo pensando en el tipo de gente que iba a ir a verlo, ¿no es cierto? Y de dónde crecen todas estas teorías de conspiración alrededor de labios, en el Internet. Entonces todo nuestro enfoque fue justo en manejarnos a través de redes sociales, de que la gente se entere por ahí, y publicitar en redes sociales ni siquiera es ni tan complejo ni tan caro, ¿no es cierto? No tenía sentido pagar, yo qué sé, pauta en televisión o tener una valla, ¿no es cierto? Nos dedicamos solo a redes sociales y yo creo que nos fue bastante bien en eso. Y si no hubiera habido la pandemia en el momento del estreno, creo que me hubiera ido mucho mejor todavía. Fuiste la segunda película más vista ese año, ¿no? O sea, la segunda más vista solo en Quito, bueno, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, sí, sí. Bacán, bacán. ¿Ves lo que sirve estar en un festival como Turicine? No, porque claro, saliste de Turicine y luego te metiste de una a lo que es el Claro, a ver, de Turicine estrenamos en salas 3 meses después. 3 meses después. Turicine ese año se acabó en julio. En julio, y nosotros estrenamos en septiembre. Ah, pero bien, súper bien. Y la gente reconocía y Sí, o sea, yo creo que, como te digo, hay gente que me dice, si hubiera sabido hubiera ido, pero como era pandemia y teníamos el 30% del aforo, no, sí hubo unas ciertas limitaciones. Y yo me apuré a estrenar porque pensé que la pandemia no iba a cambiar mucho. Si hubiera sabido que 6 meses después íbamos a estar ya vacunados, sin mascarillas, y la gente iba al cine más tranquila, me esperaba. te esperabas. Pero ¿no crees que hubiese enfriado un poco ese sentido de la película? Creo que en ese punto ya no había diferencia. Habíamos esperado 8 años. Menos, Sí. no. ¿Crees que le falta eso a la escuela de cine? Enseñarte a esos golpes tal vez que te da la vida. Creo que es un medio que cambia tanto también que es difícil enseñar. O sea, yo en mi maestría sí aprendí algunas cosas de distribución, que para cuando ya estrené mi película y por ser en Latinoamérica todo el asunto era totalmente diferente. O sea, cuando yo estuve en la universidad también hay esos 8 años de por medio, ¿no? Pero era una época en la que todavía tenías una mayoría de ganancias que salía de DVDs, que salía de salas de cine, y para cuando estrené estábamos en el boom del streaming, peor en pandemia. Claro. Entonces el mundo cambia muy La rápido. pandemia fue la excusa para que el streaming explote. Esa fue la excusa. Pero digo, el medio de distribución es un medio que cambia muchísimo. O sea, yo tenía esta idea romántica de sacar la película en DVD y en Blu-ray y meterle un montón de extras porque tenía tanto material de la peli, y para cuando estrené la peli ya no hay DVD, ya no hay Blu-ray. Los piratas ecuatorianos ya no tienen ya no quieren, no, y ya no quieren tampoco distribuir películas ecuatorianas, como había ese convenio entre... Claro. Intenté, conversé, y además estábamos muy de acuerdo, y vamos a hacer un DVD cargado de extras para que haya un incentivo a comprar el DVD. Y al rato del rato se echaron para atrás porque decían, no, hay full películas ecuatorianas, hacemos un tiraje de X número de películas y se quedan aquí en la tienda para siempre. Wow. Entonces, justo en el momento en el que yo estrené, murió, creo, bastante el DVD y Blu-ray ecuatoriano. Sí, sí. Yo quería lanzar en Blu-ray, además. Decía, como voy a ser la primera película ecuatoriana en tener un Blu-ray porque le voy a meter 10 horas de extras a esto. Voy a meter el corte de 5 horas que tenía de la película. Y, no sé, ya no tenía sentido. No tenía... Entonces, bueno, es un medio que cambia mucho. Y el tema de distribución y acuerdos, yo ahora me he dedicado a aprender eso por mi cuenta y estar en mercados de cine, y eso es algo que es otro mundo. ¿Qué se siente estar dentro de un festival de cine? A mí personalmente es de las experiencias más gratificantes porque como cineastas independientes, cineastas jóvenes que fuimos de menos a más, o sea, no conocíamos la distribución, los festivales, ¿no? Para nosotros los festivales ha sido nuestra gran escuela, ha sido nuestros grandes aliados porque cuando hemos estado en festivales hemos ganado, personalmente a nosotros nos han abierto muchísimas puertas, nos ha ayudado un montón, no solo en la parte del cine, sino en la manera profesional. Entonces yo creo que siempre voy a tener una deuda muy grande con los festivales de cine y siempre voy a apostar a los festivales de cine porque son ventanas, son puertas muy importantes para los cineastas y hay que aplaudir las iniciativas como Turicine porque lamentablemente hay festivales que nacen pero no terminan de crecer, desarrollarse, ¿no? Por muchos factores lamentablemente. Y en Ecuador más que nunca se necesitan festivales, se necesita
vitrinas alternativas, se necesita formación, se necesita generar estos vínculos. Justo con Galo ya estamos conversando de la parte de las salas comerciales, de hacer algún evento con los estudiantes, y eso es lo que genera. Tu debilidad culposa en el cine. Una película que todo el mundo odia, pero a vos te encanta. Me encanta. Bueno, no que te Tengo un montón de gustos culposos. Yo en eso creo que he aprendido como Ay, no soy tan purista en estas cosas, ¿cachas? Sí, yo religiosamente estoy en todo estreno de Marvel. Ya. Me encanta, no hay problema. Bueno, no creo que sea tan debilidad Sí, culposa. sí, pero a veces es como, sí, no, demasiado. Vos complicado. eres cineasta. ¿Cómo va a ir a ver Marvel? Es como, sí, me encanta, es una historia bien contada. La mitad de la sala lloró cuando se murió Tony Stark. Eso es una historia bien contada, si no, eso no pasa. Exacto. Y yo creo que ahí está el arte de hacer cine, si es que logras transmitir esas emociones y que a la gente le importe tu personaje. Porque al final es de eso, una historia bien contada es la que te transmite emociones, no solo la que te cuenta una idea brillante, ¿no? Es lo que los gringos llaman la suspensión de la incredulidad. Ese es el verdadero arte del cine, lograr una buena suspensión de la incredulidad donde esta persona se embarque en una sala oscura en 2 horas de película y sufra y viva con estos personajes. Y eso es muy amplio y hay películas que no lo logran. Entonces el verdadero arte está en eso. Bueno, pero no te compro la respuesta de tu debilidad culposa es Marvel. Algo tiene que ver. Algo. DC. DC. No. me. No. Por favor, retírate. Sí, sí, no, y de hecho no me gusta. Maldito DC. No sé. Debe haber Transformers. De hecho, Transformers 1, la verdad es esta. Cuando fui al cine dije, son robots que se vuelven autos, esto no puede ser una buena peli. Y la primera tengo que salir. Y salí así como, wow, eso funcionó mucho mejor de lo que esperaba. Sí, luego Luego ya se fue el diablo, pero Sí. desde la... yo iba a poner otra palabra, pero se fue el diablo. Está muy bien dicho. Sí, sí. Mi debilidad culposa es Hitch, la de Will Smith. ¿En serio? Me encanta esa No es película. tan culposo, pero... A mí me encanta, es culposísima. ¿Te parece? Para mí, o sea, yo creo que ¿Cómo? me juzgaría un montón de gente. Como que las comedias románticas para ti serían una debilidad Sí. culposa. Sí, para mí las ¿Sabes cuál es mi comedia romántica favorita? High Fidelity, con John Cusack. Amo esa película. Una película perfecta. debilidad culposa. Sí, Sí. pero no es tan culposa, la verdad lo digo con orgullo. Es una película muy bien contada, basada en un libro. Me gusta porque es como una comedia romántica un poquito contada desde el lado masculino, que tiene como un par de cosas que son al revés, donde la historia de amor no es perfecta. Por ejemplo, eso es un mito mucho, ¿no? Del cine también. Que todo tiene que ir en giro del amor de la comedia romántica del amor por la mujer. ¿Por qué no podemos hacer una película que realmente el tipo sea quien se entregue más, no? High Fidelity, ahí está. Ahí está. Y entonces Hitchcock marcó tu vida. Hitchcock marcó mi vida. A ver, yo creo que lo que te decía es de etapas, ¿no es cierto? Si me preguntas de mi infancia, yo te digo, no, las películas de aventura. O sea, yo crecí con los Goonies, con Indiana Jones. Siempre hablo de esto cuando hablo de mi película La leyenda de Tallos, porque de alguna manera eso influenció ¿Se ve? lo uno a lo otro. Sí, puede ser. Sí. Y lo pensamos, o sea, sobre todo en la postproducción había ciertas decisiones muy conscientes de queremos hacer referencia al viaje en mapa de Indiana Jones o al tipo de música épica de aventura. Entonces, diría que Steven Spielberg en los 80 es una fuerte influencia, y hacia mi adolescencia, en cambio, mucho más del cine de terror. Claro. El cine de terror totalmente marcó mi... Terror y ciencia ficción. Y por eso ahora tengo un festival de terror y ciencia ficción. Pero yo creo que yo estudié cine no porque quería ser Scorsese. A Scorsese lo descubrí en la universidad, ¿no es cierto? A Tarantino todos de algún lado nos llega y nos influencia, y Robert Rodríguez también. Pero yo creo que lo que más me motivaba, porque lo que yo disfrutaba en la adolescencia de hacer cine, era hacer estas ollas grandotas de sangre para hacer alguna escena así truculenta de violencia. O sea, y era por ahí lo que me fue llevando hacia el cine. Y luego estudié cine y creo que no volví a hacer sangre nunca más para nada. ¿No es cierto? Ninguno de mis cortos realmente en la universidad fue violento y tuvo todo lo... Pero en adolescencia, galones. Sí, a lo Kill Bill. Pero ¿por qué no hiciste después más sangre en la No universidad? sé. No sé, empecé a hacer, porque creo que es eso, es la formación de cine, te empieza a decir, no, el terror es como este género que no es tan cine, que yo no creo en esas cosas, pero siento que yo tuve un montón de profesores Sí. que activamente me repetían esas, como, terror, y no, ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Crees que eso es malo de las escuelas de cine, de cortarle la creatividad al chavo? Creo totalmente. Justo veía una entrevista de Paul Thomas Anderson hace poco que decía esto, decía como que él se salió de la escuela de cine, porque llegaba a la escuela de cine y la gente decía, no, ¿cómo vas a querer ver o hacer Terminator 2? Sí. Y que había alguien en la sala de cine que probablemente estaba estudiando cine porque vio Terminator 2. Entonces yo creo que sí hay, y siento que sobre todo en el Ecuador, en mi época,
y yo lucho un poco ahora como profesor en ese sentido, había este sesgo, ¿no? De, el cine de autor, tienes que hacer, no, tienes que ver la nueva ola francesa, porque eso es cine, ¿cómo vas a hacer terror? Marvel es cine, DC es cine, es todo es cine. Quizás es diferente y no sé, pues es un arte, o sea, realmente no cualquiera puede hacerlo. ¿Sabes qué? Como esto estábamos hablando hace un rato, ¿no? De que yo también fui no tanto tiempo profesor como tú, pero muchos de mis alumnos siempre me preguntaban, pues, cuando yo les hacía preguntas de creatividad, me decían, pero sí está bien lo que respondí. Y yo decía, loco, es tu creatividad no está ni bien ni mal. La idea del cine de Te autor. agradecemos bastante por acompañarnos esta tarde aquí en el 8:30 en la sala 2. Agradecemos también al 8:30 por la oportunidad de tener este lindo espacio para tener esta tertulia y esta conversación entre amigos, colegas cineastas. Y qué mejor manera todo esto que está pasando a puertas de lo que se va a venir en el Turicine